Ya hablando sobre la producción, sobre La Reina del Sur 2, ¿Mm? ¿cómo surgió la propuesta? ¿Hiciste casting? ¿Cómo fue el casting? Sí, hice casting, hice una prueba. No sé si sabes que en la Reina del Sur 1 hubo otro actor que hizo mi personaje, Ujú. Oleg, que se llama Alberto Jiménez, un gran actor y un gran amigo ahora. Y él tuvo un accidente justo pues, como un mes antes de empezar la producción y entonces me llamaron para hacer la prueba porque necesitaban un nuevo Oleg y ahí fue como entré en la producción, sí. ¿Cómo te preparaste para este personaje? Con mucha prisa. Pero bueno, yo no conocía o conocía muy poco la serie anterior, y de la serie, no por imitar a Alberto, que hacía el antiguo ruso, sino por impregnarme un poco del espíritu de la serie en sí, ¿no? Ujú. Y obviamente de la esencia del personaje. Pero bueno, leí la novela final de Arturo Pérez Reverte y también me intenté sumergir bastante en lo que significa el espíritu ruso, ¿no? Aproximarme de la cultura rusa, de películas rusas, no sé qué es lo que hay del carácter ruso que podía asimilar o intentar impregnarme para que formara parte de mí de una manera más natural. Y obviamente tuve que estudiar un poco de ruso y estudiar el acento ruso, ¿no? Porque yo no lo conocía, no había hecho nunca un personaje así. Sí, una amiga que le dije que te iba a entrevistar me dijo, sí, voy a entrevistar a ti y a la A actriz Carmen Navarro. Carmen Navarro. Y sí, pero pasa que hay un cambio de hora. Ellos están en España, entonces ella me dice, ¿Oleno es ruso? Y yo, no, es español. Qué bueno, tú sabes que ese es el mayor cumplido que me hace la gente cuando me paran a veces por la calle o incluso durante el rodaje. Ese fue de los más bonitos, la verdad, porque llevábamos ya como un mes rodando y uno de los ayudantes de accesorios, ¿sabes? De utilería. Ajá, Tú sabes cuando salimos con un móvil o cuando salimos ajá. con un objeto que hay que tocar, un vaso, tal, y son personas que están muy cerca de nosotros porque mientras estamos esperando entre toma y toma, se nos acercan para poner o para rellenar una copa o para volver a situar todo y tal. Y entonces él me había visto trabajar y de pronto le hablé a él, pues como yo hablo, y me dice, pero usted habla muy bien español para ser ruso. Y digo, pero es que yo soy español. Y su cara fue como de, no, pero como que no le cabía en la cabeza, ¿no? Sí. Porque claro, él no se fijó, pero yo hablaba normalmente con Kate, con mis compañeros, hablaba con mi acento normal, aunque a veces hablaba también un poco con acento ruso para no perderlo. Pero se ve que él se quedó con la cosa de que él era ruso y le sorprendió Claro. muchísimo y le dije, mira, me has hecho feliz, porque acabamos de empezar a rodar hacía como un mes o 3 semanas, digo, y si tú te lo has creído, es que de alguna manera está siendo convincente, o sea que bueno, fue bonito. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de este personaje? Pues mira, yo intento partir de la base de que no hay que juzgar a los personajes, pero evidentemente uno siempre tiene simpatías o antipatías por ciertas partes de los personajes, ¿no? Lo que pasa es que justamente lo interesante es, yo creo, algo que te produzca rechazo, pensar por qué te produce ese rechazo, ¿no? E Ujú. intentar comprenderlo, no para justificarlo, para defenderlo, sino para hacerlo más humano. Aún así, como actores nos toca hacer personajes con características que realmente son muy lejanas a nosotros, ¿no? Yo no he matado y nunca, jamás pensaría en matar a nadie, por favor. La violencia, ¿no? Es algo que me produce muchísimo rechazo, ¿no? Quizás esa parte oscura de Oleg, que a pesar de todo, pues ha sido un agente de la KGB, es un duro, ¿no? Y se ha formado en negocios un poco dudosos para esa parte que se da como por sentada en la serie, pues bueno, no me corresponde a mí juzgarla, ¿no? Cada uno tiene su vida, pero no es algo con lo que me identifique con él, ¿no? Y quizás esa parte es la que me produce un poco de más rechazo, ¿no? Como esa Claro. escena que tenemos ahí, una ruleta rusa y él ahí es terrible, ¿no? Es absolutamente implacable con su sentido de la venganza, ¿no? ¿Qué fue fácil y qué fue difícil de este personaje? Fácil, nada. Al principio todo era difícil porque era empezar en una serie, empezar con algo que era un desafío bastante grande, que era otro personaje, un personaje que ya existía. Entonces yo me tuve que desprender bastante como
que para eso me ayudaron muchísimo los compañeros, entre ellos la primera, Kate del Castillo, que me dio como la batuta, que me dijo, no, ahora tú eres Oleg, o sea, no pienses en ese consejo que me vino muy bien, pero fue superar un poco ese pequeño, ¿cómo decirlo?, como pudor, ¿no? De estar entrando en los zapatos de otro actor, ¿no? Entonces tenía mucho respeto al trabajo que había hecho Alberto, pero también era verdad que me tocaba hacerlo, pues porque era la circunstancia y eso fue una parte que tuve que trabajar en mi mente para decir, no, ahora soy yo. Pero una vez que empezó el rodaje, eso fue previo al rodaje. Claro. Una vez que ya empezó, quizás la dificultad mayor fue técnica, quizás, a ese nivel de tener que hablar siempre en un acento, que luego ya me acostumbré, lo mecanicé, o lo integré más bien, pero había veces que tenía que decir de pronto una sola frase en ruso, o incluso tuvimos alguna escena que era toda en ruso, ¿no? Esa parte era muy difícil porque requería muchas horas de trabajo y mucha agilidad mental para poder cambiar entre castellano y además agarrar ese acento sin que se me olvidara, porque yo estaba rodeado de gente con acento mexicano, con acento colombiano, con rusos hablando en inglés. Entonces era un baile de acentos y en medio de eso estaba el mío que tenía que agarrar y seguir con él, ¿no? Eso requirió cierta dosis de concentración. ¿Qué le dirías a tu personaje si lo tuvieses de frente? Hablé. Sonríe un poco, hombre. ¿Alguna anécdota grabando La Reina del Sur 2? ¿Montaña o playa? ¿Blanco o negro? ¿Pizza o hamburguesa? Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Alguna anécdota grabando La Reina del Sur 2? El hecho de que cuando tenemos ya esa secuencia en globo con Kate, yo nunca había montado en globo y además teníamos muy poco tiempo porque venía mal tiempo, venía viento y había que hacerlo y rodarlo rápido. Entonces me dijeron, venga, vamos, te va a enseñar el instructor a manipularlo para que subas en globo con Kate. Digo, pero ¿cómo para que suba en globo con Kate? Dice, sí, vais a subir en globo y tienes que dar una palanca. Digo, pero ¿cómo que? Entonces, hablando de todo esto y haciéndome un poco el valiente para no salirme del personaje, aproximándonos hacia el globo, como estábamos a como unos 2-3 metros, el instructor que estaba dentro del globo le dio al aparato a la palanca para llenar más, porque eso tiene que estar llenando continuamente de aire caliente, y le dio, y eso hace un ruido absolutamente ensordecedor. Entonces, cuando le dio, es como un reactor que tienes aquí en la oreja. Entonces, al hacer ese ruido, tenía tantos nervios que nos tiramos al suelo. La persona que me estaba acompañando y yo, de la impresión, del susto. Y luego, claro, tuvimos muy poco tiempo y enseguida ya estaba ahí dentro. Teníamos que correr hacia el globo con Kate y también con la doble en un momento dado. Y nos subíamos y yo tenía que darle a eso y aquello se empezó a elevar, claro. Entonces era como hacer como que no pasaba nada, pero realmente sí estábamos bastante nerviositos. ¿Alguna escena favorita? Depende, porque hay escenas que me encantó hacer y otras escenas que me encanta redescubrir cuando las veo, ¿no? Hay muchas escenas con Kate que hay una en concreto que tenía que tenía mucha emoción, ¿no? Porque era como antes de que haya, tampoco voy a hacer spoilers porque esto a lo mejor lo ve la gente que a lo mejor no ha visto todavía la serie, pero antes de que empiecen como una gran operación y tal, están como despidiéndose, ¿no? Y entonces fue un momento muy mágico porque se estaba casi poniendo el sol, estábamos en Bogotá, entre las montañas, en la sabana, y estaba llena de sentimientos y era compleja la escena y muy difícil y sobre todo hacía un frío tremendo y teníamos que aparentar que estábamos en Sinaloa. O sea que fue, fue especial, pero sí, me gustó mucho, además quedó muy bonita. Pero bueno, hay muchas otras. La escena con el zurdo, la escena de la ruleta me costó mucho porque era toda en ruso, íntegra, pero creo bueno, fue muy interesante hacerla, ¿no? Ya hablando un poco más sobre ti, ¿cómo surgió ser actor? ¿Fue una casualidad o algo que decidiste? No fue una casualidad, yo creo. No fue casualidad. Fue algo que yo buscaba, a lo mejor inconscientemente, ¿no? Yo sí que tenía como esa ilusión, sin saberlo. Hice teatro de pequeño, era muy imaginativo de pequeño, me inventaba sin saber ni siquiera ni haber ido al teatro, me inventaba pequeñas piezas de teatro con mi primo y hacíamos marionetas.
me gustaba mucho interpretar, como hacen los niños, ¿no? De hecho, todos los niños lo hacen, ¿no? Encarnar a otro personaje sin saber que lo están haciendo. Eso yo creo que es, casi sin darme cuenta, fue guiándome hacia volver a buscar esas sensaciones, esas experiencias, y ya siendo más mayor, más adolescente, pues ya surgió hacer una obra de teatro en el colegio, y ya ahí sí que me di cuenta y con los profesores pues nos dimos cuenta de que sí que era algo que debería estar, seguir investigando, ¿no? Y ahí sí que empecé como a buscarlo de manera un poco más activa, entrando un poco en la edad adulta, ya sí que busqué formarme y busqué por lo menos probar a ver si ese deseo que yo tenía se podía materializar en algo real. ¿Cuál fue la primera historia que participaste ya como actor en cine o televisión? Pues mira, la primera fue siendo alumno del Conservatorio de Arte Dramático, ahora se llama Escuela de Arte Dramático. Buscaban a un chico para hacer de vagabundo en una serie de la BBC, yo vivía en Sevilla con mi familia, y estaba un equipo de la BBC, estaban rodando algo sobre Laurie Lee, que era un escritor inglés que viajó por España a principios del siglo XX, y tenía que hacer de sordomudo, ¿no? Yo no había hecho nunca cine ni televisión, pero fue como el primer papel que tuve así, que me gustaría poder recuperar algún sitio alguna vez. Debe estar en los archivos de la BBC en algún sitio por ahí, nunca lo vi, la verdad. Se vino, se rodó, estuve como 3 días rodando con ellos, pero nunca llegué a verlo. Me pusieron así como andrajoso con los pelos, yo tenía pelo, con los pelos revueltos, sucio, y creo que fue muy bonito. Además tengo todavía el recuerdo del olor de algo que me pusieron en el pelo que era con coco. No sé, me pusieron un aceite o algo para ensuciarme y olía mucho a coco. Y para mí era como muy exótico y tengo todavía me acaba de venir ese recuerdo. Muy curioso. Bueno, ¿Alguna trama o personaje favorito que hayas interpretado? sí, pues mira, hice una miniserie, realmente fueron 2 capítulos, era casi como una película, para Antena 3 en España. Se llamaba El Gordo, una historia verdadera que estaba basada en hechos reales, donde hacía un padre de familia. La hice hace como 10 años, pero tuvieron que ponerme de más edad de la que tengo ahora, o sea que requería cierta caracterización y todo eso. Y además yo pedí que me pusieran como una barriguita cervecera, porque era un señor ya como entrado en años y tal. Y fue una historia muy humana, muy tierna, era un drama tremendo, porque básicamente era la historia de una familia muy humilde, a la que le tocaba el mayor premio de la lotería en la historia. Y es basado en una historia que ocurrió realmente en Canadá. Y cómo esa familia, a través de que le entrara esa cantidad de dinero, sufre las consecuencias de lo que es enriquecerse sin saber utilizar el dinero. Los hijos entran en drogas, en problemas, pero cómo la familia intenta mantenerse unida a pesar de todo, ¿no? Y fue algo muy, muy interesante de hacer y de meterme en ese personaje. Me gustó mucho hacerlo. ¿Cuál es el mayor, crees tú, que es el mayor desafío de tu profesión hoy en día? Hoy en día, en este momento. Bueno, antes del coronavirus. Sí, porque es imposible Después no no tenerlo en sabemos. cuenta. Pero bueno, realmente no cambia tanto, ¿sabes? Porque esta situación lo comentaba hace un momento con un amigo director de París que hablaba. Para nosotros los actores, el convivir con la incertidumbre no es algo tan poco familiar, o sea, es algo a lo que estamos bastante habituados, porque es muy poco habitual que sepamos lo que va a pasar, ¿no? Hay veces que sí, hay rachas de trabajo donde tienes alineado varios trabajos, pero hay muchos momentos donde incluso aunque tengas ese trabajo, siempre está esa pequeña dosis de incertidumbre, no sabes si se va a hacer esa película o si se va a posponer otra vez, o no sabes si te van a dar ese papel, o no sé, hay siempre muchas incógnitas, ¿no? O incluso el no saber qué elegir, o incluso el no tener absolutamente nada, que eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, el vivir quizás con esa incertidumbre es una de las partes más difíciles, porque luego lo demás, cuando viene el trabajo, creo que es peccata minuta, es el desafío y es el trabajar duro, el levantarte muy temprano, acostarte muy tarde muchas veces, no dormir, cansarte mucho, estar agotado, pero eso siempre para nosotros es una bendición porque significa que estás trabajando, o sea que es más duro lo otro. ¿Qué consejo le darías a los que quieren ser actor como tú, actor, Que no actriz? lo hagan.
no lo hagas, no te metas. Ese es mi consejo. Hay demasiados actores, es dificilísimo, pero piénsatelo. No, ¿sabes qué? Yo diría, mira, algo que escuché hace poco y que creo que es muy pertinente. Solamente dedícate a esto o intenta dedicarte a esto únicamente si piensas que no dedicándote a ello vas a sufrir. Quiero decir, si no te puedes imaginar haciendo ninguna otra cosa. Y cuando hablo de ninguna otra cosa, es ninguna otra cosa. Entonces sí que sabrás que esto es lo tuyo. Si te da igual, si bueno, pero te gusta porque, bueno, porque a lo mejor soy famoso, porque a lo mejor me pasa esto, a lo mejor te imaginas, pero bueno, pero de todas maneras no me importaría ser más. O sea, hay que tener una garra muy fuerte, una pasión enorme para estar convencido al 100% de que quieres dedicarte a esto. Y más allá de eso, si luego decides que quieres, después de pasar por ese momento, decides que realmente te quieres dedicar a ello, prepárate, porque no es una carrerita fácil que se haga en 2 años, no es un cursillo, no se trata de mandar tu foto y ser guapo o guapa, se trata de trabajar mucho y duro y de tener muchísima resistencia. Entonces hay que prepararse mucho y estudiar mucho y leer mucho para estar lo más informado posible y para estar lo más formado posible.